Bienvenido al reporte de Realidad RD, la expresión de la libertad. El leonelismo por un lado y el PRM por otro, que en ese sentido están unificados contra el PLD. Entonces eso le hace la situación más difícil al PLD. Rosario, la pasada semana conocimos los resultados de 3 encuestas de prestigio en el país, que son las firmas encuestadoras que hacen trabajo para medios de comunicación, y en medio de esa marea de encuestas, algunas de las cuales incluso están vinculadas a los mismos partidos que compiten, por esa razón principalmente los medios tomamos muy en cuenta los resultados de estas 3 firmas encuestadoras. En los 3 casos se le da una ventaja muy alta al Partido Revolucionario Moderno y a la candidatura de Luis Abinader. 2 de ellas incluso indican que se iría en primera vuelta, mientras que una indica que está muy cerca del 50%. Quisiera el análisis con relación al impacto que pueden tener estas encuestas en la intención del votante, si es que la tienen, o en las elecciones que tendremos, y 2 factores adicionales: el coronavirus de Luis Abinader, el que haya dado positivo a la enfermedad, y la salida del presidente. No sé si puedes vincularlo todo. Sí, las encuestas indiscutiblemente tienen un efecto de percepción en la sociedad, sobre todo en segmentos más conectados mediáticamente. Esos van digamos, a ser más influenciados por lo que ellos ven en ese mapa electoral que presentan las encuestas. En general, a mí de los datos de las encuestas, quizás lo que más me llamó la atención es que la diferencia que da cada encuesta es muy distinta. Por ejemplo, la Greenberg da una diferencia de 27 puntos entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo. La Gallup da una diferencia de 18 puntos entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Y la MyPen da una diferencia de 12 puntos entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo. No tengo una explicación estadística para por qué 3 encuestas hechas en el mismo tiempo, en el mismo país, con estrategias, supongo que metodológicas similares, pueden dar diferencias tan grandes. Para mí eso fue, digamos, lo más llamativo en términos de esas 3 encuestas, que son encuestas de mucha credibilidad en el historial de elecciones dominicanas. No sé a qué se debe que hayan dado esas diferencias. Ya veremos el 5 de julio cuál de esas encuestas estuvo más cerca de lo que finalmente ocurre. La salida de... Ahora, ¿sí? Adelante, sigue, continúa. Sí, porque creo que Amelia hizo como 2 preguntas. La otra fue lo del impacto de Danilo Medina, de la salida. La salida de Danilo Medina a la campaña, ¿no? Y el coronavirus de Luis Abinader. Exacto. Yo pienso que, bueno, la salida de Danilo Medina es difícil de medir porque no sabemos. O sea, eso acaba de ocurrir el sábado. Hay que ver. Pienso que tendrá un efecto, digamos, positivo en términos de los activistas, de los miembros del PLD, de motivar esa base electoral, esa capa, digamos, de dirigentes del PLD, que es fundamental para las elecciones, sobre todo después de la salida de encuestas, que fue muy negativa para el PLD. Entonces, en ese sentido, la salida de Danilo Medina tiene un efecto movilizador dentro de las estructuras del PLD. Y probablemente tenga un efecto en lo que puedan hacer esos segmentos o ese segmento dirigencial del PLD en la base. Ahora bien, hay un frente, digamos, opositor en el cual ya creo que no hay mucho por hacer, que es ese frente clase media, media alta. Ahí no creo que la salida de Danilo Medina tenga un impacto positivo para el PLD. Creo que sí lo va a tener en la base, en la dirigencia, en los activistas del PLD, en la capacidad de ellos de salir a motivar su gente. En ese sentido sí lo va a tener, pero no en este otro. Y lo del coronavirus de Luis Abinader, mira, yo no sé qué efecto tuvo eso. No sé si no tuvo efecto, si fue positivo, si fue negativo.
Parece que negativo no lo fue, según los datos. O fue neutro o fue positivo, pero yo no tengo elementos para decir una cosa u otra. Rosario, precisamente a propósito de esas encuestas, es cierto lo que tú señalas, que tienen diferencias, es decir, no en el posicionamiento de los candidatos y los partidos, sino en los márgenes de diferencia. La reacción del gobierno hacia los resultados de esas encuestas ha sido, digamos, virulenta, hasta con espionaje y confesar públicamente que le estaban espiando y que dijeron esto y dijeron lo otro en violación clara de la ley, sin una orden de un juez, ni de estarse haciendo una investigación, ni nada de eso. Sin embargo, por la reacción parece que sí creen en las encuestas. Es decir, Danilo se tiró a la calle y han hecho una cantidad de cosas. Danilo Medina, en ese marco de circunstancias, hizo el siguiente cuestionamiento, que Gonzalo Castillo no ha hecho nada para bajar, porque la pandemia le ha convenido al PLD. Y ahí hay un tema muy importante. ¿Él tiene razón o el clientelismo ha dejado de funcionar como había funcionado hasta ahora? Porque lo que ha habido es mucho despliegue de clientelismo, ¿verdad? Miren, yo pienso que el clientelismo electoral va fundamentalmente a los sectores que ya de entrada, por otros motivos, el PLD tenía en mayoría. O sea, ese clientelismo no va a las capas medias, que es donde está el problema del PLD. O sea, si aquí el domingo 5 los pobres van a votar de manera masiva y la clase media no, el PLD gana las elecciones. Por el contrario, si la clase media va a votar y los pobres no van tanto a votar, el PRM va a ganar por mucho. O sea que hay un voto de clase muy claro en estas elecciones. Entonces, ¿quién es que va a ir a votar? Yo diría que es la única interrogante que queda para mí en estas elecciones. Si hay un flujo de clase media grande a votar, ese voto va a beneficiar al PRM. Si hay un flujo grande de sectores populares a votar, creo que ese voto va a ayudar. Pero no es simplemente porque si le dieron una funda de pan o un salami, sino porque desde antes ya esa relación se había construido, porque el PLD tiene 16 años, pero sobre todo los últimos 8, haciendo una inmensa inversión en tanda extendida, en estancias infantiles, en tarjeta solidaridad, en SENASA, o sea, una serie de programas sociales que no existían en la República Dominicana y que son programas permanentes. Eso no es clientelismo, y eso hay que entenderlo, porque todavía se habla de política como si estuviéramos en la época de Balaguer. En la época de Balaguer no había programas sociales institucionalizados desde el Estado. Hoy en día sí los hay. Y eso es distinto a repartir pan o salami o gas o ese tipo de cosas que se ha hecho ahora en la campaña. Los programas existen, los programas están ahí. Y todos los gobiernos del mundo que tienen esos programas se benefician del voto de esas personas, porque aunque la clase media quiera sonar moralista y posicionarse por encima de los pobres como si tuviera un voto de conciencia y los pobres un voto vendido y comprado, eso es falso. La clase media ha votado por el PLD porque el PLD se convirtió en garante de su estabilidad económica, no con un salami ni con tanda extendida en una escuela pública, porque la clase media no manda a sus hijos a una escuela pública, sino porque en el 2004, cuando hubo la debacle económica, el PLD es quien vuelve al poder y por 16 años le da crecimiento económico y estabilidad macroeconómica a la clase media, que se beneficia mucho. Beneficia a los pobres también, pero los pobres tienen menos margen de bienestar, a menos que le den grandes subsidios, como se ha hecho ahora con esos programas.
Pero para la clase media y media alta, el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica es sumamente importante. Entonces, el apoyo que la clase media le dio al PLD en todos estos años fue porque tenía un beneficio económico que, que es tan válido como el beneficio de que haya tan descendida en escuelas públicas, de que le den una tarjeta de bono gas a un pobre o lo que fuera. Entonces, a mí realmente me perturba el discurso moralista de la clase media de poner a los pobres como si, venden su voto por un salami. No, y si lo venden por un salami es porque son demasiado pobres que un salami se convierte en algo importante. Pero todos los votantes, no importa su clase social, votan en función de sus intereses. Los sectores ricos de este país, los empresarios de este país, apuestan a ofertas partidarias en función de los beneficios que ellos van a recibir. O sea, los empresarios no votan por un partido que diga, vamos a aumentar los salarios mínimos, vamos a aumentar las prestaciones. No, porque eso no le conviene a los empresarios. Claro, los empresarios numéricamente no pueden hacer ganar a nadie. Los empresarios necesitan que segmentos sociales grandes, como las capas medias o los pobres, voten por alguien que ellos quieren que llegue al poder. Y en este momento eso es lo que está pasando. Hay sectores empresariales que están alineados políticamente, todos los grupos de clase social están alineados políticamente. Que ahí hayan discursos morales, claro, la política está llena de discursos morales y eso perjudica a unos y beneficia a otros. En este momento, el discurso anticorrupción, que es un discurso válido y necesario, en este momento el discurso anticorrupción afecta negativamente al PLD y beneficia electoralmente al PRM. Esa es la realidad, sin ninguna duda, y por eso yo lo he explicado. Desde Odebrecht se ha ido produciendo esa ruptura con esa clase media que creció y se fortaleció en los años de estabilidad económica de los gobiernos del PLD, y por eso la clase media ha votado por el PLD. La clase media ha sido el pilar electoral del PLD hasta ahora. Solo en estas elecciones es que la clase media, no total, porque ningún grupo vota 100% por nadie, pero mayoritariamente este es el único momento en que hay un sentimiento fuerte en la clase media en contra del PLD. Por el tema corrupción, porque una vez se establece la clase media, entonces quiere que el Estado ya tenga otros logros. Y ahí es donde ha estado el tranque del PLD, unido, claro, a su propia división, porque hasta la pandemia en marzo, la economía dominicana ha crecido y ha habido estabilidad macroeconómica. Comando de Redes presenta los sábados a Juan Carlos Figueroa en De Realidad RD, presentándote una panorámica de lo que está pasando en la República Dominicana. Visite su canal de YouTube De Realidad RD los sábados a partir de las 3 de la tarde. De Realidad RD con Juan Carlos Figueroa por Comando de Redes, la radio. Búsquelo en comandoderedes.com. Hasta la próxima entrega de Realidad RD, la expresión de la libertad.